Muy bien, ok, gracias. Muy buenos días. Eh, en estas clases de hoy vamos a revisar en relación a parásitos que están clasificados como céstodes. Todos son céstodes, pero céstodes uno se denomina porque son de mayor extensión, de mayor longitud y se puede ver fácilmente. La otra clase que sigue son cestos de 2, donde también se ven los adultos, pero son de menor tamaño y a veces se requiere el uso del microscopio. En esta oportunidad vamos a empezar eh, viendo la Taenia solium, la Taenia saginata y el Diphyllobotrium pacifico. Eh, en lo que se refiere a Taenia solium, hay una parasitosis que compromete al ser humano. De ahí se llama el nombre de citocercosis humana. Eh, los objetivos, tal como se mencionó el día jueves, ¿no? Es conocer los estadios evolutivos, eh, aprender el ciclo biológico de estos céstodes y también tener en mente cómo es que la persona adquiere estos parásitos, es decir, los mecanismos de transmisión. ¿Y qué molestias tendría la persona que tiene este parásito? Y también mostrarle la forma como nosotros hacemos el diagnóstico en laboratorio. Y por supuesto es de mucha importancia qué medidas, qué debemos hacer para que los parasitosis sean cada vez menos en nuestra población. Les muestro la clasificación taxonómica. Es el filo Platyhelminthos, la clase Cistoidea, orden Cyclophyllidea, familia Tanidea, género Tenio, y tiene dos especies, la Taenia solium y la Taenia saginata. De manera general, los céstodes son gusanos planos, así, acintados. Esta es una fotografía de un adulto. Así son los céstodes, esa parte. El céstode, por lo general, tiene tres segmentos o tres compartimentos. El primero es el escólex, lo que sería la cabeza. Luego sigue el cuello, que es pequeño, y todo el resto se denomina estróbila, lo que sería el cuerpo, en esa parte. Como aquí se puede apreciar, el estróbilo lo dividen en tres partes: prótido inmaduro, maduros y grávidos. ¿Esto qué significa? Cuando son inmaduros, no se aprecia, no tiene órganos de reproducción. Cuando son maduros ya se puede ver los órganos de reproducción. En cambio, los grávidos sí, ya tienen gran cantidad de huevos. Entonces, esa es la forma como se divide los prótidos en función a su estado de maduración. El por qué aquí mencionamos órganos de reproducción, es decir, de ambos, del sexo masculino y femenino, porque estos cestos son hermafroditas y no tienen sistema digestivo. Entonces esto corresponde, ¿no?, a una definición de manera general de todos los céstodes. Veamos ahora cada céstode de manera particular. Taenia solium. En su evolución presenta adultos, huevos y larvas. El ciclo biológico, o sea, ¿por qué seres vivientes intervienen en este ciclo? El hospedero definitivo es el ser humano. El hospedero intermediario habitual, normal, es el cerdo. Pero a veces puede suceder también
que el ser humano tiene un comportamiento como un hospedero intermediario accidental. Entonces, esto hay que tener en cuenta en relación a Taenia Solio. Veamos la morfología. La morfología de Taenia Solio. Todo esto es una fotografía, ¿no?, de parte de Taenia Solio que está en una placa Petri. Esto pequeñito es el Scolex, ¿cierto? Y luego le sigue el cuello, que es una porción muy pequeña, y todo el resto es lo que hace un momento he mencionado, la estróbila, ¿no? Dependiendo del estado de maduración, son inmaduros, maduros o grávidos. Pero como acá se puede ver, este estróbilo está segmentado, está tabicado, está dividido este prolótido. Y cada porción se llama prolótidos. Cada uno se llama prolótidos. Entonces, los inmaduros tienen prolótidos, los maduros también tienen prolótidos, y los grávidos también tienen prolótidos, esa parte. De nuevo, para hacer énfasis, el hospedero definitivo es el ser humano. No hay otro ser viviente. No se ha demostrado a la fecha que habría otro ser viviente que tenga esta capacidad. Y por lo general alberga solamente un adulto. Ojo, estamos diciendo solamente uno, pero hay reportes que pueden encontrarse a 2, 3, 4, pero en la mayoría de pacientes que se han estudiado solamente hay un adulto. Y por supuesto, y también la longitud tiene que ver, ¿no? Esto mide entre 2 a 5 metros de longitud. ¿Dónde se localiza en el ser humano? En el intestino delgado. Gracias a que el Scolex tiene una configuración, vamos a ver después, que le permite fijarse a la pared del intestino delgado. Es decir, se fija en la pared del intestino delgado y en todo el lumen está flotando la estróbila en esta parte. Veamos con más detalle el Scolex. El Scolex tiene esta configuración. Cuatro ventosas. Esta estructura, ¿no?, se denomina rostelo y tiene una doble corona de ganchos. Entonces, con los ganchos y con las ventosas se fija muy fuertemente a la pared del intestino delgado. El cuello es corto, está después del Scolex, pero este cuello tiene una gran actividad de generar el resto de la estróbila. Aquí se ve mucho mejor, con más detalle, que lo que hace un momento comentaba, esta porción así dividida, segmentada, se llama prolótido, esa parte. Entonces, esto es en relación al Scolex y al cuello de Taenia Solio. Veamos cómo se muestra el prolótido grávido, es decir, donde hay gran cantidad de huevos. Esto es una preparación de un prolótido grávido, una coloración especial que se hace en el laboratorio. Esta parte central, como un tubo, ¿cierto?, y estas partes laterales, que son las ramas, todo ello constituye el útero, la porción central y las ramas uterinas laterales en esa parte. Y por lo general, cuando uno cuenta, hay menos de 12 o 13 ramas uterinas a cada lado. Y en todo esto está lleno de huevos. Esto es útero. Ahora, ¿qué interés tiene que yo tenga que recordar, ¿no?, al hacer, por ejemplo, hacer un estudio de un paciente que nos trae una porción de estróbila y hacemos la coloración y contamos lateralmente cuántos tiene? Si tiene menos de 12 o 13 ramas uterinas laterales, eso corresponde a Taenia Solio. Para diferenciarlo de otra tenia,
que vamos a ver después. Entonces, esto es lo que nos ayuda a nosotros a identificar que corresponde a tenia sol. Pero también esto hay que recordar. La persona que tiene este parásito, o sea, hospedador definitivo, puede expulsar fragmentos de producto grávido conjuntamente con la materia fecal en esta parte. Entonces, la persona parasitada elimina huevos, pero también puede eliminar con la materia fecal, ¿no?, segmentos de proteos grávidos en esta parte. El huevo. El huevo es bastante fácil de identificar en el laboratorio por la configuración que tiene. Son esféricos, son esféricos. La parte externa es bastante gruesa, tiene una especie de rayitas, estas rayitas, y todo esto le llaman embrióforo, que es la estructura de resistencia que le permite sobrevivir al huevo en el medio ambiente. En la parte interna, por aquí hay una membrana que no se aprecia, pero sí se ve toda esta configuración con varias estructuras así tubulares, que son los ganchos, y son 6. De ahí viene el nombre, que esto se llama embrión, embrión hexacanto, porque tiene 6 ganchos en esa parte, ¿no? Porque tiene 6 ganchos en esa parte. Bien, esta es la forma como se ve el huevo de Taenia solium. Y finalmente, en su forma evolutiva, veamos la larva. La larva de Taenia solium o cisticerco, también llamado Cisticerco celulosare. Esta es una larva independiente, separada, aislada. Esto. Son ovalados, son ovalados. Esta membrana es bien delgadita y transparente. Se puede ver el contenido. Todo esto es líquido, es líquido. Esta imagen blanquecina corresponde al escólex. Entonces, el cisticerco tiene la membrana transparente, líquido, y aquí está el escólex, esa parte. ¿Dónde encontramos estos cisticercos? Principalmente en la carne de cerdo, en la masa muscular. Aquí les muestro un ejemplo, ¿no? El corazón de cerdo. Todo esto corresponde a los cisticercos que están en la pared externa del corazón del cerdo. Esta es una porción del músculo del cerdo, ¿no? Estos puntos blancos que se ven, que se presentan acá, corresponde a los cisticercos. Entonces la larva normalmente, ¿no? Hace un momento hemos mencionado de que el cerdo de huésped intermediario habitual, normal, entonces ahí se encuentra, ¿cierto?, los cisticercos en la masa muscular, esa parte. Entonces hemos visto el adulto, el huevo y la larva de la Taenia solium. Pero el ser humano, ¿cómo lo adquiere? El ciclo biológico. Vamos a partir de lo siguiente. El ser humano tiene el adulto en el intestino delgado. Este ser humano que está parasitado, conjuntamente con su deposición, puede eliminar huevos o los proteos grávidos en el medio ambiente. Este proteo grávido en el medio ambiente se destruye y deja en libertad a los huevos. Y si la persona hace su deposición a campo abierto, pues los huevos van a contaminar los pastos, las aguas, los ríos. Y si por ahí se encuentran cerdos, el cerdo come de todo. Entonces, el cerdo es omnívoro, come de todo. Entonces el cerdo puede comer los huevos que están en el medio ambiente. Cuando el cerdo ingiere los huevos, llegan al tubo digestivo del cerdo y a través de vía sanguínea, el embrión hexacanto se va a desplazar hacia la masa muscular. Y la masa muscular se convierte en cisticercus en el cerdo.
¿Y cómo el hombre se infecta? Pues ingiriendo, ¿no es cierto?, carne de cerdo con citocéricos, pero que no han sido cocinados adecuadamente, que no han sido hervidos adecuadamente, ¿sí? Entonces, ahí, en nuestro país no conozco, pero en otros lugares hay reportes que a veces comen la carne de cerdo crudo, y si tiene sitio seco, se va a infectar. Y también si comemos carne de cerdo a medio cocer, y si tiene este sitio seco, también la persona se puede infectar. Entonces, en este caso interviene el ser humano como huésped definitivo y el cerdo como huésped intermediario. Ese es el círculo que condiciona que este parásito exista en nuestra población. Bien, eh, para definir la enfermedad. Teniasis por Taenia solio es la infección del hombre generalmente por un adulto de Taenia solio, como se mencionó al inicio, generalmente por un adulto, esa parte. ¿Y cómo se adquiere? O sea, el mecanismo de transmisión lo adquiere al comer carne de cerdo contaminado con cerco crudos o mal cocidos. Y la persona que tiene este parásito, la mayoría son asintomáticos, son asintomáticos. Otro grupo pequeño puede tener molestias, ¿no?, pero totalmente inespecíficos, como a veces dicen estoy con el abdomen así balonado, hay un malestar abdominal, a veces pérdida de peso, pero nada concreto en relación a la tenia solio, esa parte. Entonces, como se mencionó en la clase del día jueves, como son asintomáticos o tienen síntomas digestivos específicos, pues la persona no va a la consulta, ¿no?, para que le evalúan, ¿cierto?, si habría la posibilidad de tenia solio. Y no olvidarse que acá hay un dato. Si esta persona, ¿cierto?, si esta persona, ¿no?, convive cerca a los cerdos, existe esa posibilidad. Ahí aumenta con mayor frecuencia, ¿no?, la infestación de la persona por Taenia solio, esta parte. Muy bien, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? La persona trae su muestra de heces al laboratorio y le hacemos el examen fresco con Lugol y se aprecia, ¿no?, el huevo tal como se mostró hace un momento. El embrióforo y el embrión exacanto. Algunas personas también traen la muestra fecal y nos traen parte de los proteogravios. Esto después de todo un proceso para evaluar el número de ramas laterales uterinas. Como se mencionó, si tiene 12 o 13 menos de ramas uterinas en cada lado, entonces corresponde a Taenia solio, esa parte. Pero aquí hay un detalle. Este huevo que estamos viendo acá corresponde a Taenia solio. Pero también esta misma configuración, esta misma característica corresponde a otro parásito, a otra tenia que se llama Taenia saginata. De tal forma que si nosotros evaluamos un paciente y vemos este huevo, no podemos ser enfáticos en decir es Taenia solio o Taenia saginata. No, simplemente mencionamos que es un huevo de Taenia sp, o sea, especie no identificada o no definida. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Tenemos el recurso de hacer todo el procedimiento para ver la configuración, las características del pronotidio grávido. Bien, entonces esa es la forma como procedemos para identificar este parásito por Taenia solio. Pero, ¿cuáles son las condiciones que favorecen, ¿cierto?, que en la persona puede presentarse este parásito, esta parte?
esto lo que hace un momento mencionaba. Los cerdos, ¿no es cierto? Que son criados libremente, se desplazan por todo sitio y pues van a comer todo lo que está en el piso. Y si que hay deposiciones con tenia sóleo, pues van a comer. Otra fotografía, ¿ves? Donde también están los cerdos ingiriendo agua y ahí está también la persona, esa parte. Entonces, esto hay que tener en cuenta, ¿no? El cerdo es omnívoro, coprofágico y come de todo. Otro, evitar el fecalismo. Esto no, tratemos en lo posible de que esto cada vez sea menos en nuestra población. El saneamiento deficiente, bueno, lamentablemente eso en nuestro país todavía hay, ¿no? Se refiere a cuál, agua y desagüe, se refiere a esa parte. Y el consumo de carne de cerdo crudo mal cocido tampoco es recomendable, porque eso facilita, ¿cierto?, la presencia de tenia sóleo. Y algo que sí podemos hacer, ¿no? Podemos hacer es esto, ¿no? El lavado de manos, ¿no es cierto? Acá. Esto se ve. Entonces, todos estos son factores que condicionan la presencia o la propagación de tenia sóleo en el ser humano. Entonces, si estas son las condiciones, entonces, ¿cuál sería lo que debemos recomendar? ¿Cierto? Es esto: evitar el fecalismo humano. La crianza adecuada de cerdo. De esta forma nos recomienda, esto creo sí es lo más recomendable, en un ambiente controlado, vigilado, la crianza de los cerdos. El consumo de cerdos, ¿quién no ha comido sus chicharrones? Que son muy agradables, por supuesto, pero tratar que estén bien cocidos en esa parte. Y lo mínimo son las adecuadas medidas higiénicas personales. ¿Cuáles? Es el lavado de manos. Eso es lo mínimo, esa parte. Entonces, con todo esto, vamos a tratar de disminuir la frecuencia de este parásito en nuestra población. Bien, eso en cuanto se refiere a tenia sóleo. Pero aquí también les mencioné al inicio la cisticercosis humana. ¿Esto qué significa? Es una enfermedad del ser humano ocasionada por la infección de tenia sóleo. ¿Y cómo se adquiere cuando el ser humano ingiere alimentos contaminados con huevos de tenia sóleo? Por eso se dice que el hombre actúa como un hospedero intermediario accidental, esa parte. Aquí les muestro en un esquema que ya les mostré hace un momento, pero esto nos va a servir. La persona parasitada, ¿cierto?, elimina del medio ambiente los huevos, ¿cierto?, los huevos que contaminan el agua o alimentos. Y el cerdo, cuando ingiere, ellos se forman cisticercos en el cerdo, pero también el ser humano puede ingerir huevos, ser humano. Y cuando eso sucede, los huevos en el ser humano se van a convertir en cisticercos, en el ser humano, en esa parte. Entonces, esto es la forma, ¿no?, como la persona puede adquirir los cisticercos al ingerir huevos que se encuentran en los alimentos. Pero también existe lo siguiente: la autoinfección interna. ¿Esto qué significa? Esta persona tiene el parásito de tenia sóleo. Hace su deposición, pero por alguna razón no se hace una buena higiene perianal después de la deposición. Entonces, en su mano puede quedar huevos. Entonces, esa persona no se lava las manos y al ingerir sus alimentos también puede ingerir, ¿no?, simultáneamente los huevos, la misma persona en esa parte. Entonces, esto por eso hace un momento recomendamos, ¿no?, el lavado de manos es lo mínimo que podemos hacer en esa parte. Bien, y en el ser humano, ¿dónde se localizan los cisticercos? Aquí les muestro las partes donde se muestra el cisticerco.
Este es un corte de cerebro de un paciente con cisticercosis. Estas imágenes así, estas cavidades con estos puntos blancos, todos ellos son cisticercos, que están ubicados ¿dónde? En el cerebro. Solamente se ve una porción del cerebro. Y si veríamos todo el cerebro de este paciente, habría cientos de cisticercos en esa parte. Entonces, el lugar más frecuente donde se ubica esta larva es en el cerebro. Ese es el lugar más frecuente. Pero también puede comprometer, como aquí lo muestro, en la lengua. Una pequeña prominencia llena de líquido, ahí también se puede encontrar en esa parte. También puede encontrarse en los ojos, en la masa muscular, en el tejido subcutáneo, en el corazón, en la médula espinal, también se puede encontrar. Pero de todos ellos, el lugar más frecuente es el cerebro, esa parte. Por aquí le muestro el globo ocular, ¿cierto? Ahí está, acá hay un cisticerco en el globo ocular. Este es un corte del corazón, del miocardio. Estas pequeñas cavidades, esto es el lugar donde se encontraba los cisticercos en esa parte. Entonces, el cisticerco en el ser humano puede comprometer, ¿cierto?, todo el organismo en esa parte. Pero de todos ellos es el más frecuente en el cerebro. Ya todos conocemos pues que el cerebro es un órgano de mucha importancia para el ser humano. Y si ahí se instalan estos cisticercos, pues van a afectar la salud neurológica en ese ser humano. ¿Y cómo se manifiesta? Por lo general, el paciente tiene varias molestias neurológicas, ¿cierto? Uno que se llama, la primera, la epilepsia, la hipertensión craneana, trastornos mentales, dolor de cabeza constante, signos de focalización neurológica. Pero de todos ellos es esto. La epilepsia es la forma como se presenta cuando tienen cisticercos en el cerebro. Bueno, es el nombre médico, pero a veces llega el paciente al hospital y dice, ¿sabe qué, doctor? Mi familia está con ataques, o está con convulsiones, o se desmaya frecuentemente. Ya, todo eso es epilepsia. Entonces, en ellos hay que investigar que puede ser que tenga cisticercos en su cerebro. O a veces viene con problemas mentales. Él dice, no sé qué le pasa a mi familia, a mi pariente últimamente está un poco mal, un poco taciturno, un poco agresivo, no duerme, a veces se altera, entonces podría ser esa parte. Entonces, y por supuesto hay muchas formas más de molestias neurológicas, porque estamos mencionando que esto se ubica básicamente en el cerebro, esa parte. Entonces, y ustedes van a ver en el futuro, cuando esté ya en el campo de neurología, lamentablemente en nuestro país existe mucha gente con cisticercosis a nivel cerebral. Hay muchos de nuestra población que tiene este problema. ¿Y cómo entonces podemos evitar, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Esa parte. Eso que hace un momento mencionábamos, ¿no? Es el lavado de manos, uno. Otro, los alimentos que se consumen deben ser de un mayor control y calidad higiénica en esa parte. Recuerden que el seco el hombre lo adquiere cuando come alimentos con huevos de teniasol. Eh, un método inmunológico para diagnosticar los pacientes es esto. Se llama el Western blot, que es muy sensible y es muy específico. ¿Qué se hace? Se determina el anticuerpo anticisticérco en sangre o un líquido cefalorraquídeo. Finalmente, esta prueba nos ayuda, esa parte. Pero esta prueba ayuda para confirmar que el paciente tiene este parásito, esa parte. Bien, todo eso entonces en relación a tenia, solio y a la cisticercosis, esa parte.
Y este es un cuadrito muy interesante, ¿no? De la Organización Mundial de Salud, donde nos señala lo que debemos tener en cuenta para evitar este parásito. Partimos lo siguiente, la persona no debe hacer, ¿no? El fecalismo al medio ambiente. Si tiene huevos, tiene sólido, va a contaminar los alimentos, va a contaminar las aguas, y si esta persona no se lava las manos adecuadamente, entonces en esta persona se va a presentar la cisticercosis humana. O, el otro camino, ¿cuál es? Entonces, si la persona también hace su deposición a campo abierto y si por ahí hay cerdos, pues el cerdo ingiere los huevos y en el cerdo se va a desarrollar los cisticéricos, ¿cierto? Los císticos. El cerdo es pues, parte del consumo humano. Si tiene cisticéricos, pero no está cocinado adecuadamente, ¿cierto? Y la persona ingiere, pues en la persona se va a desarrollar la tinea en la persona. Entonces, esto creo que es un cuadro que hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Para evitar tanto la teniasis y también la cisticercosis. Bien, eso en relación a la tenia. Ahora veamos la otra tenia. ¿Cuál es la tenia saginata? Igual que la anterior, tiene adultos, huevos y larvas. En el ciclo evolutivo, el ser humano es el hospedero definitivo. El hospedero intermediario habitual, normal, es el ganado vacuno. Entonces, veamos ahora la morfología más específica. Esto es el adulto, ¿cierto? Esto sería el escólex. El escólex, todo esto viene a ser la estróbila. Cada porción se llama prolótido. Dependiendo del estado de maduración, pues son inmaduros, maduros y grávidos. Ya hemos ya mencionado cuándo se llama inmaduro, maduro y grávidos. Eso se mencionó, esa parte. Pero aquí, vean, la longitud es más extenso que el sóleo. Esto puede llegar a medir hasta 12 metros. ¿Dónde se ubica en la persona? En el intestino delgado. Se adhiere por el escólex en esa parte. Entonces, aquí habría una pregunta, como en otras oportunidades se ha formulado, ¿no? Que si una persona puede tener simultáneamente la tenia saginata y el tenia adulto, no hay reportes. No hay reportes que indiquen que la persona puede tener tenia solium y tenia saginata de manera simultánea. No hay. O tiene uno o tiene el otro. Veamos el escólex. El escólex es esta forma que tiene. Es de forma cuadrangular. Tiene 4 ventosas, pero no tiene rostelo con los ganchos, como si lo tenía la tenia solio. Aquí nomás, ¿no? Escólex con 4 ventosas. Pero aún así, esta tenia saginata con sus 4 ventosas se fija muy fuertemente en la pared del intestino delgado. Hace un momento mencionado, ¿no? Es el hombre, ¿no? El hospedero definitivo en esa parte. Entonces, con esto se fija muy fuertemente en la pared intestinal. El cuello es bastante corto, pero tiene una gran capacidad para generar los demás elementos, ¿no? De la estróbila en esa parte. Y esto nos sirve para comparar con el prótido grávido de tenia solio. En este caso, el prótido grávido de tenia saginata, ¿no? También tiene una formación tubular en el centro, ¿no? En el centro. Tiene varias extensiones, o sea, ramas laterales del útero, a ambos lados. A ambos lados. Pero, ¿cómo lo diferenciamos de tenia solium? Que en este caso son más de 13 ramas uterinas laterales. En cambio, la tenia saginata
tiene menos de 13, menos de 12. De tal manera, como ya les mencioné en su momento, el huevo que se encuentra en la materia fecal tiene la misma configuración, la misma característica. Entonces señalamos huevo TNSP. Si queremos nosotros ser específico y decir si esto es Taenia solium o Taenia saginata, pues hacer un proceso, ¿no? Un proceso para identificar el útero y las ramas uterinas, tanto de Taenia solium y de Taenia saginata. Eso sí me va a ayudar para decir qué especie tiene este paciente. Pero además aquí hay algo más, ¿cierto? La persona elimina los huevos, también la persona puede eliminar, ¿cierto?, los productos grávidos con las heces, igual que el tenersóleo, pero en este caso también hay detalles, otro detalle, que espontáneamente estos productos grávidos se desprenden a nivel intestinal y por lumen intestinal delgado y grueso pueden reptar, ¿no?, desplazarse hasta el intestino y salir a la región perianal forzando el esfínter anal. Esa parte. Esto puede ser. Hay pacientes que vienen acá al instituto donde al amanecer se dan cuenta que tienen algo pegajoso en la región perianal. Entonces son cuidadosos, lo aíslan, ¿no es cierto?, con papel y lo traen al instituto. Entonces identificamos y nos damos cuenta que eso corresponde a un proteo grávido de Taenia saginata. Esa parte. Entonces, si queremos diferenciar ambas especies, es solamente evaluando, ¿cierto?, la configuración del proteo grávido de ambas tenias, solium y saginata. El huevo tiene la misma configuración que Taenia solium. Tiene el embrióforo y tiene el embrión hexacanto. Aquí están los ganchitos. Tiene la misma configuración. Por eso cuando esto vemos en el laboratorio, nosotros indicamos huevos de Taenia sp. No podemos hacer otros detalles en esa parte. ¿Y dónde se encuentra el cisticerco, la forma larvaria de esta tenia? En la masa muscular ¿de quién? Del ganado vacuno. Aquí, en una porción de la carne de ganado vacuno, aquí se ve esta configuración, ¿no?, blanquecina, ¿cierto?, lleno de líquido, con el escólex en su interior. Aquí hay otra porción, otra parte de la carne de cerdo. Todos estos puntos blancos son los cisticercos que tienen líquido y escólex en su interior. Entonces, en el cerdo se encuentra la larva de Taenia saginata o cisticerco, también llamado Cisticercus bovis, en esa parte. Entonces, aquí sí es claro la diferencia, ¿verdad? La larva de Taenia solium está en ganado porcino y la larva de Taenia saginata está en ganado vacuno. ¿En qué parte? Principalmente en la masa muscular, en esa parte. ¿Y el ser humano cómo se enferma? Vamos aquí de nuevo a partir. La persona tiene al adulto en el tubo digestivo, por lo general uno, elimina de su materia fecal los huevos, puede también eliminar prolóteos grávidos conjuntamente con la materia fecal, pero no olvidarse, también la persona puede eliminar prolóteos grávidos de manera espontánea. Y se hace su deposición a campo abierto, ¿no?, contamina los pastizales, contamina el agua, y si por ahí se encuentra ganado vacuno, ¿no?, ellos van a comer sus alimentos, que son los pastizales. Si están contaminados con los huevos, pues van a ingerir los huevos de Taenia saginata. Estos llegan al intestino, luego atraviesan la vía sanguínea para instalarse en la masa muscular del ganado vacuno y se transforman en cisticercos en la masa muscular.
Y cuando la persona come carne de cerdo crudo o mal cocido, que están contaminados con esta larva, pues en ellos se va a desarrollar, ¿no?, el adulto de Taenia solio, esa parte. Entonces, en este caso, ¿no?, el ciclo es ser humano, ganado vacuno, ser humano, ganado vacuno. Así es. En este caso no se producen la citicercosis, ¿cierto?, humana debido a Taenia saginata. No hay esa parte. Lo que sí se ha demostrado es que sí hay psicosis humana por la larva de Taenia solio. Eso sí se ha demostrado, esa parte. Pero más no así por Taenia saginata, en esa parte. Y también acá, para definir, teniasis por Taenia saginata es la infección del ser humano, ¿no?, por un adulto, también por un adulto. Generalmente es por un adulto, esa parte. ¿Cómo se adquiere? Porque el ser humano ingiere carne de ganado vacuno mal cocida o cruda, contaminado con larvas de Taenia saginata. ¿Cuáles son las molestias que tiene el paciente con este parásito? Por lo general son asintomáticos, no hay molestias. Entonces, en nuestra población debe haber personas que tienen en su tubo digestivo Taenia solio o Taenia saginata, pero no tienen ninguna molestia, son asintomáticos. O si en caso habría una molestia, tampoco son específicos, son molestias que pueden deberse a otras causas, que tienen proceso nauseoso, a veces pérdida de peso, a veces estreñimiento, a veces dolor abdominal, pero puede pasarse con una medicación y pues la persona no va a la consulta porque no es nada grave lo que tiene este paciente. Entonces, en ambas tenias, como estamos viendo, la persona parasitada no tiene ninguna molestia, son asintomáticos, esa parte, pero sí tiene la capacidad, si tiene el parásito, de estar eliminando huevos de estos parásitos. Y si hacen a campo abierto, pues los huevos se quedan en esos lugares de campo abierto, ¿cierto? Y de esos huevos pueden ingerir el cerdo, en un caso, o el ganado vacuno, en otro caso, esa parte. El diagnóstico es también aparentemente sencillo porque la persona trae la muestra fecal y se investiga. Y encontramos este huevo, ¿no?, esférico con el embrióforo, con el embrión exacando. Igual, ¿cuál es el informe? Huevos de Taenia sp. Porque no podemos nosotros indicar a qué especie. Con este método no se puede indicar. Si nos piden, por ejemplo, identificar, bueno, la especie, lo hacemos procesando la configuración de los proteográvidos. Eso sí nos va a indicar si corresponde a Taenia solio o corresponde a Taenia saginata. La prevención es esto, ¿no?, evitar el fecalismo en el a campo abierto. El ganado vacuno debe ser criado en lugares adecuados, con un control, por supuesto, ¿no?, que no exista contaminación en los pastizales del ganado de vacuno. Esto es un tema de nuestra población, ¿cierto? El sistema de agua de desagüe que algún día, me imagino, que tendrán toda la población en nuestro país. El consumo de carne de vacuno, pues debidamente cocido, ¿no?, porque de lo contrario existe el riesgo de que la persona adquiere este parásito. Y aquí lo mínimo es el lavado de manos, es esta parte. Entonces, esto es en relación a Taenia saginata. Bien, aquí les quiero mostrar algo, un reporte. Está publicado en esta revista. Se trata de un paciente que sufre un traumatismo abdominal.
Y bueno, el paciente requiere, pues, lo llevan a emergencia, al hospital, le hacen sus estudios y los médicos indican que tiene que ser intervenido, ¿no? A nivel del abdomen por la posible hemorragia. Entonces los médicos hacen la intervención quirúrgica del abdomen, todo esto corresponde al intestino delgado, pero ellos se dan cuenta que aquí hay un orificio a nivel del intestino delgado, en esta parte. Y bueno, siguen explorando y se dan cuenta en otra parte del intestino había esta eh, pequeña extensión blanca como una cinta, dividido, dividido, esa parte. Ellos lo aíslan, lo estudian y esto correspondía a Tenia saginata en esta parte, ¿no? Es su hallazgo. Y solamente, según la revista, solamente encontraron uno nada más en esta parte. Entonces, y esto por si acaso no es pues de una persona en nuestro país o de América, ¿no? Es una persona en Europa. Pero esto le demuestro, ¿no? Entonces, me imagino que esta persona con esta tenia en su intestino no tenía ninguna molestia. En la revista no menciona nada de eso, pero asintomático la persona, no tenía ninguna molestia. Lo descubre de manera accidental debido al traumatismo que sufrió esta persona. Entonces, esto nos lleva a pensar que en nuestra población debe haber personas con esta tenia. Pero como son asintomáticos, pues no requieren, ¿no?, la ayuda o la evaluación médica de estas personas en esa parte. Bien, todo eso es en relación a Tenia solio y a Tenia saginata. Ahora pasemos a otra tenia. Es también céstode. Céstode es el orden de los Diphyllobothriidae, familia la Diphyllobothriidae y el género Diphyllobothrium, y en nuestro medio es el Diphyllobothrium pacífico. Eso existe en nuestro medio, esa parte. Los objetivos, ya hemos mencionado hace un momento, pero aquí es interesante lo siguiente. En esta tenia, ¿cierto?, en su evolución presenta adultos, hay huevos, una larva que se denomina coracidio, otra procercoide, otra perocercoide. En relación al ciclo biológico es muy interesante. El hospedero definitivo habitual, normal, son los lobos marinos. Y esto en la costa peruana existe. El hospedero definitivo accidental es el ser humano. En la evolución de este parásito intervienen dos hospederos intermediarios. Uno es lo que lo describen como un copépodo, es decir, es un microcrustáceo. El otro son peces, según los intermediarios son los peces plantófagos, es decir, que se alimentan de plantas residuos que están en el mar, ¿cierto? Este tipo de parásito, el Diphyllobothrium pacífico, se ha reportado en el Perú, en Chile, Ecuador, Canadá y Japón. Estos son los reportes sobre la presencia de este parásito en esos países. Veamos con detalle algunos aspectos. El adulto, esto es parte del adulto, está en una placa Petri, ¿cierto? Puede llegar hasta 2 metros, esa parte, ¿cierto? Aquí se ve que esta pequeña prominencia es el Scolex. Una foto mucho más ampliada es todo esto, ¿cierto? Este Scolex de forma alargada. En los bordes, aquí en los bordes, ¿no?, hay una especie de grietas o hendiduras en los bordes, y eso se llama bótrias.
Con esas hendiduras o grietas llamadas bótrias se fijan muy fuertemente a la mucosa del intestino delgado. Esa parte. Entonces, esta configuración del Scolex lo diferencia, ¿cierto? Ampliamente de la tenia solio y de la tonia saginata en esta parte. Eh, en lo que se refiere a los proteos grávidos, ¿no? Ya estamos obviando los inmaduros porque no hay órgano de reproducción, los maduros porque tienen órgano de reproducción y los grávidos. Estos son los grávidos. Esta es la configuración del útero. Solamente nomás en la parte central, ¿no? Que contiene gran cantidad los proteos grávidos, esa parte. De nuevo hacemos mención, el hospedero definitivo son los lobos marinos. El hospedero definitivo accidental es el ser humano, esa parte. El hospedero intermediario, como ya se mencionó, requiere de 2 hospederos en esa parte. Bien, estos son entonces todos los elementos evolutivos que se encuentran en esta tenia. Veamos con detalle algunos aspectos. El primer huésped intermediario, ¿no? El primer huésped intermediario son los pequeños crustáceos. Esto es un dibujo, esta es la fotografía de este pequeño crustáceo. En ellos, ¿no? Dentro de ellos se forma la larva que se denomina procercoide. En ellos. En el segundo huésped intermediario son peces pequeños, ¿no? Son plantófagos, porque se alimentan de residuos que están en el mar, y en ese residuo del mar se encuentran estos microcrustáceos. Entonces se alimentan de estos residuos, en ellos el microcrustáceo, y albergan la forma larvaria que se llama plerocercoide. Entonces, en el primer huésped se forma la larva procercoide. En el segundo huésped se forma la larva plerocercoide. Y esto es la forma infectante tanto para los lobos marinos como también para el ser humano. Se localizan principalmente en la masa muscular. Hay un esquema como se ve el plerocercoide, esa parte. Entonces ya tenemos, ¿no? Las formas evolutivas, los lobos marinos, los definitivos, el ser humano accidental, la larva procercoide que está en los pequeños crustáceos, y la larva procercoide que es la forma infectante que está en los peces pequeños. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se lleva a cabo este desarrollo? Aparentemente es complejo, pero no es tanto así. En este caso nos muestra el ser humano con un adulto en el intestino delgado. Ahí está fijado a través del Scolex que tiene bótrias. Todo esto corresponde, ¿no es cierto?, a la estróbila y la parte final a los proteogravios. La persona elimina en el medio ambiente los huevos sin embrionar en las heces. Y por supuesto lo hace, pues si esto, para que este huevo siga su curso de maduración, tiene que ser, ¿cierto?, en la playa, o en la borda de la playa. Porque si esta persona hace su reproducción a campo abierto y deja los huevos, por ejemplo, en zonas arenosas, ¿no? Entonces este huevo no se va a desarrollar. Requiere que debe estar cerca al agua, en este caso al mar. En el mar este huevo sigue su curso y va evolucionando y se convierte en huevos embrionados. Y aquí son enfáticos, en el agua. Después de que está formado el huevo embrionado, ahí emerge una estructura que se denomina coracidio.
¿cierto? Una estructura redondeada con varias especies aparentemente como si fuesen espinas, es el coracidio. Esta estructura evolutiva del coracidio es ingerido por los pequeños crustáceos, Y dentro de esos pequeños crustáceos ¿cierto? Se forma el primer estadio. ¿Cuál es la larva procercoide? Entonces, estos pequeños crustáceos están dentro de esto, eh, perdón, estas larvas están dentro de estos pequeños crustáceos. Este crustáceo sirve de alimento para los peces pequeños. Entonces, estos peces se alimentan de esos crustáceos, ¿no? Ingieren con todo la larva procercoide y en el pez se convierte, ¿no? Se alimenta, pero en ellos se convierte la larva procercoide en larva plerocercoide, en la masa muscular del cerdo. Peces pequeños. Son peces pequeños que están en el mar. No son accesibles, ¿no es cierto?, para la pesca, los peces pequeños. Entonces, ¿qué sucede? Los peces grandes, sí, ellos sí, ¿cierto? Se capturan y se alimentan de estos peces pequeños. Estos peces pequeños tienen en su masa muscular la larva plerocercoide, esa parte. Entonces el pez grande, ¿no?, se alimenta de estos peces pequeños que están contaminados con plerocercoide y en el pez grande se mantiene la larva plerocercoide. Por ese hecho, por ese aspecto de que el pez grande, ¿cierto?, en su masa muscular mantiene al plerocercoide, se llama huésped paraténico, ¿no? Huésped paraténico, porque mantiene. No es que en ellos se haya desarrollado la larva plerocercoide, no, sino en ellos se mantiene, porque este huésped, esta larva plerocercoide, lo ha adquirido al comer peces pequeños. Entonces se llama por eso huésped paraténico. ¿Y qué peces se ha encontrado que tienen la larva plerocercoide? En el congrio, en la merluza, en el jurel, en la cojinova, en la lisa. Y todos son peces que sirven para el consumo humano del día a día, en esa parte. Bien, pero entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cómo es que el ser humano puede adquirir este Diphylobothrium pacífico? Cuando ingiere, ¿cierto?, los peces que hemos mencionado, pero crudos. ¿Ves? El ser humano ingiere cada de los peces mencionados, o sea, los paraténicos, crudos. ¿Cómo? Como ceviche, tiradito, sushi o sashimi. Esa parte. Todo lo que sea crudo y tiene esta larva plerocercoide puede adquirir esta tenia el ser humano. Esa parte. Bueno, y una vez que llega al intestino, estas larvas plerocercoides siguen todo un proceso y se convierten en adultos del Diphylobothrium pacífico. Entonces, pero todo este proceso se lleva en la playa. De nuevo repetimos, si la persona hace su deposición a campo abierto, pero fuera de la playa, no. Ahí el huevo similar se muere, no sigue su curso de desarrollo en esa parte. Entonces, esto sí hay que tener en cuenta porque nosotros ingerimos el pescado, ¿no? Es el consumo popular de todos los días. A veces, algunos días sí, otros días no, pero es parte de la mesa familiar en nuestra población. El huevo es bien característico. Son ovalados, tiene una pared refringente, ¿cierto? Refringente, tiene un opérculo, ¿no?, especie de una apertura que a veces se aprecia, así como este caso, que se abre ese opérculo para dejar en salida, ¿cierto?, al
al coracidio. Recuerden que aquí estamos mencionando, ¿cierto? El huevo sin embrionar, el huevo embrionado, y aquí está el coracidio, tiene que salir, ¿no?, hacia el medio ambiente para seguir su curso. Entonces aquí ya se está abriendo esta abertura para dejar en libertad al coracidio en esa parte. Y bueno, y el paciente que tiene esta tenia, ¿qué muestra tiene? También, la mayoría son asintomáticos, no hay molestias. Y si hay molestias, pues, como en los casos anteriores, es algo inespecífico, algo que no se le atribuye a este parásito, se le atribuye a otro tipo de molestias, de repente una comida en exceso, o de repente algún medicamento, ¿no? Pero no es nada específico en relación a este parásito, esa parte. Y aquí les muestro un estudio que hicieron en 21 niños infectados, o sea, con el Diphyllobotrium pacifico, esa parte. Entonces, en ellos verificaron, confirmaron que tenían en su materia fecal huevos de Diphyllobotrium pacifico. Entonces el estudio comprendió, bueno, le preguntaron, ¿no?, a la ama, ¿cierto?, en casa, qué pescados comen con frecuencia. Entonces, 4 de ellos dijeron, comen más el jurel. Otros dijeron, bueno, alternamos entre el jurel y bonito. Otros dijeron, no, nosotros comemos entre el jurel y el coco. Otros dijeron entre el jurel y el perico. Otros dijeron entre el jurel y lisa. Otros no, indistintamente no precisaron qué tipo de pescado tiene su consumo. Entonces, aparentemente, esto estaría más, ¿no?, habría más en el jurel, en esa parte. Entonces, este estudio, ¿no?, nos demuestra que sí, en nuestra población existe este parásito, ¿cierto? Y principalmente en niños, en esa parte, ¿no? Bien, entonces esto nos muestra entonces que en nuestra población tenemos este parásito, esta parte. ¿Y cómo hacemos diagnóstico? Ya entonces se le pide al paciente una muestra de heces para estudiar si hay o no huevos. Ahí están los huevos, tal como ya se mencionó hace un momento, la configuración y la forma. Entonces, diagnóstico de Diphyllobotrium pacifico, esa parte. Bueno, pero también aquí tenemos que hacer hincapié qué medidas debemos aportar. Es esto. Como se mencionó, evitar el fecalismo cerca al mar. Estos 3 puntos que aquí les menciono es el producto de un estudio que hicieron en la Cayetano Heredia, en la Universidad Cayetano Heredia. Dice, si usted compra carne de pescado, de cualquier especie, ¿no?, y usted quiere, por prevención de que no tenga el Diphyllobotrium, ellos aconsejan, dice, congelar la carne a menos 18 grados. Entonces, así se va, de alguna forma, inhabilitar la presencia de la forma infectante, es de la larva plerocercoide. Y cocer la carne, si deseas, ¿no es cierto?, por encima de 56 grados, o preservar en salmuera, que es un líquido con sal. Y ellos son enfáticos en esto. El jugo de limón, ni los ajís o los rocotos matan la larva infectante, ¿no?, que se mete en el pescado. Entonces, el jugo de limón es para ceviche, ¿verdad? Entonces, al ají igual, el rocoto igual, pero estos no destruyen a la forma infectante. Entonces, es más, también hicieron un estudio alguna vez, ¿no?, usando limones en varias porciones. Por ejemplo, en un momento usaron 5 limones, en otro 10 limones, en otro 15 limones, y al final vieron que a más limón no se destruyen los plerocercoides. No. Entonces dijeron, no, entonces el jugo de limón
no destruye en esa parte. Pero esto de acá sí nos recomiendan tener en cuenta, ¿no? Para evitar en esa parte. Bien, eso era en relación, por favor, entonces, a la primera porción. Hacemos un alto, por favor. Sí, hola, hacemos un alto, por favor. Listo. Sí, por favor. Ya, son 10 y 20, 10 y 25, correcto. Ok, ok. Listo. Ok, a usted, a usted. Oh, sí, falta uno más. Sí, pero ellos están también en clase. No sé, pero fue difícil. Pero no se aprovechó desde ayer, tarjeta, que justamente sí, porque hacía bulla, no se bulla. Sí, muchas veces.
Cuando hubo la P, todos los demás. El termo está caliente. Yo agarro el partido. ¿Quién un agua caliente? Allá no está fría, allá no está fría. Ay, no. Ya está. ¿Listo? ¿Podemos empezar? Ya. Ok, gracias. Vamos a seguir en esta parte con los céstodes 2. Se refiere a que también son céstodes, igual que el anterior, pero en este caso son pequeños, son de menor longitud. Tenemos el Limnolepis diminuta, el Limnolepis nana, y finalmente tenemos otro, es el Dipylidium canino, en esta parte. La clasificación taxonómica que tenemos acá, todos son céstodes, y el género son los Ciminolepis, la especie nana y diminuta, en esa parte. Los objetivos son similares a los que hemos mencionado en la primera exposición. Veamos ahora con mayor detalle cada técnica. El Limnolepis nana, aquí está una figura, eh, son pequeñas, van entre 2 a 4 centímetros. Aquí se ve el escólex, tiene el cuello como todo céstode, y luego sigue todo la estróbila, ¿no? La estróbila, y dividido en inmaduros, maduros y gavios, dependiendo del grado de maduración en esa parte. Eh, ¿Dónde se encuentra el adulto? Es en el intestino delgado de los hospederos definitivos. Y acá hay un detalle. ¿Quiénes son los hospederos definitivos? Es el ser humano y los roedores.
principalmente la rata y el ratón. Pero también el ser humano puede participar como hospedero intermediario. Y también las pulgas y gorgojos pueden ser partícipe como hospedero intermedio. Entonces, como vemos aquí, ¿cierto? Hay una asociación entre el ser humano y la presencia de roedores y la presencia de pulgas y gorgojos. Todos ellos, ¿no? participan para que esta tenia se puede mantenerse viable y producir una infección en el ser humano. Veamos con detalle la morfología, ¿no? Todo este es el Scolex. El Scolex tiene 4 ventosas, tiene un rostelo retráctil, es decir, retráctil porque protruye, ¿no? Y luego se retrae, protruye, se retrae con ganchos. Entonces, todo esto es el Scolex que le permite fijarse muy fuertemente a la pared del intestino delgado. Por aquí está el cuello, una porción muy pequeña, pero que a partir de ello se genera todos los elementos posteriores de la estróbila en esa parte. Los protogravios, como todos los demás tenias, están llenos de huevos, pero la morfología es diferente. Aquí pues no se ve el útero con sus ramas, ¿no? No se aprecia, se ven nomás los huevos en los protogravios. No se ve el útero como se veía en las tenias anteriores. El huevo tiene una configuración muy importante y fácil de diagnosticar. Son ovalados. En la parte interna tiene el embrión hexacanto, como todos estos, con 6 ganchitos, por eso se llama embrión hexacanto. Y en la membrana interna, aquí se ve 2 engrosamientos opuestos y de ellos emergen varios filamentos. Eso es lo característico del huevo de Hymeneus lana, la presencia de estos engrosamientos o prominencias opuestos y la salida y la formación de filamentos, esa parte. Además, en este caso hay un detalle muy importante. La persona, por ejemplo, que está parasitada, cuando hace su deposición a campo abierto, los huevos, ¿cierto?, ya tienen la capacidad de infectar de manera inmediata. No requiere permanecer en el ambiente horas para tener esta capacidad infectante. Es inmediato. Los huevos tienen esa capacidad en el caso de la Hymeneus lana, esa parte. Veamos el ciclo evolutivo, que aparentemente es complejo. Hay un ciclo evolutivo que se llama directo y otro es indirecto, pero veamos primeramente el llamado directo. El ser humano elimina con su deposición los huevos, ¿cierto? Elimina con su deposición los huevos, el ser humano. Estos huevos, si hace a campo abierto, va a contaminar el agua o alimentos, esa parte, ¿no? Y como hemos dicho en la anterior, ¿cierto? El huevo ya estaba ya maduro, ya en la parte. No requería más tiempo o que no requería otro que lo haga madurar. No, ya está maduro esa parte. Entonces, si otro ser humano ingiere los huevos, entonces se lleva los huevos, entonces se forma y se produce el adulto. Eso es una forma, es esa parte.
Y lo otro, esa es una forma. Y lo otro es cuando la persona elimina los huevos, ¿no?, en el medio ambiente, y si este huevo es ingerido por un insecto, en el insecto, ¿no?, se forma un estadio que se llama la larva cisticercoide. En el insecto, esa parte. Entonces, cuando se ingiere la larva cisticercoide, entonces puede ser ingerido también por el ser humano, o también puede ser ingerido por los roedores en esa parte. Entonces, eso es otra modalidad que puede verse en esa parte. Entonces, en ambos casos ya se forma, pues, se lleva a cabo el adulto en el intestino, y luego sigue el curso de la formación, ¿cierto?, de los huevos, tanto en el ser humano como también en los roedores, en esa parte. Ese es el ciclo biológico directo en esa parte. Pero, pero además, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, algunos huevos que están dentro del intestino del ser humano a veces no se eliminan, o se eliminan parcialmente en esta parte. Entonces, en el intestino del ser humano, ¿cierto?, se lleva todo el proceso de formarse un cisticercoide. Luego se genera hacia el adulto con el escólex, se fija fuertemente a la pared del intestino, se forma el adulto, ¿cierto? Y nuevamente se forma en huevos esa parte. Pero todo este proceso se lleva, ¿no?, en el interior de la persona, en esa parte. Y eso es lo que le llaman una autoinfección endógena. Es decir, la persona puede tener el parásito, pero sin haber ingerido alimentos con huevos, ¿no?, de médula pisnana, solamente porque dentro de su organismo tiene el parásito, no ha sido eliminado los huevos, y los huevos siguen su curso dentro del intestino, de esa parte. La otra posibilidad también existe, ¿cierto?, que la persona que elimina estos huevos de Hydrolepis nana, después de su deposición, no hace una buena limpieza de sus manos y podría ingerir, ¿no?, los huevos de este parásito en esa parte. Y eso es lo que se llama la autoinfección exógena en esa parte. Entonces, como vemos en este caso, la infección del ser humano tiene varias modalidades, en esta parte. Entonces, eso sí, hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? Entonces, eso es en cuanto se refiere al ciclo biológico directo, esa parte. Bien, eh, la otra modalidad es ciclo biológico indirecto, ¿cierto? El ser humano, al ingerir las larvas cisticercoides que se encuentran en hospederos intermediarios, o sea, el ser humano eliminó los huevos. Hemos visto que el ser humano puede ingerir los huevos directamente, que han sido contaminados la comida, el agua o las manos. Pero también puede darse que el ser humano hace su deposición a campo abierto, ¿cierto? Y los huevos son ingeridos por insectos, ¿Quiénes? Las pulgas, entre ellos el Tenocefalides, el Pulex xenopsila, que ya vemos en la práctica, y los gorgojos del género Triboli. Dentro de estos insectos, el huevo se convierte en cisticercoide.
dentro de ellos, en esa parte. Y existe, ¿no? ¿No? La posibilidad, los roedores se dan, ¿no? Los roedores se alimentan pues de las pulgas, de los gorgojos, de los roedores. Entonces, ellos pueden ingerir estos pulgas o gorgojos contaminados con cisticercoides. En la persona no está muy descrita, pero se puede darse, ¿no? Esa forma también como se alimentan, ¿no es cierto? Con los circoides en esta parte. Entonces, eso se llama entonces ciclo biológico indirecto, ¿no? Cuando se ingiere los cisticercoides, los cercoides, ¿no? que, eh, que se encuentran dentro de estos insectos en esa parte. Como aquí nos menciona, ¿no? Los humanos pueden ingerir estos artrópodos con cisticercoides de manera accidental en esa parte. En cambio, los roedores sí. Los roedores sí ingieren estos artrópodos con cisticercoides, ¿cierto? Como se ve acá esa parte. Entonces tenemos dos formas de cómo el ser humano puede infestarse con este parásito. Uno es a través de estos hospederos intermediarios, de los insectos, las pulgas o los gorgojos de género tribonio, ¿cierto? Es eso. Eso. Y la otra forma es de manera directa, ¿no? Los huevos, ¿no? Son ingeridos, ¿no? Directamente por el ser humano, ¿no? Que están contaminando los alimentos, la comida o sus manos en esa parte. También recordar, ¿no? Que hay una autoinfección interna en esa parte. Entonces, como vemos en este caso de la Immunolepis nana, tiene varias formas, ¿no? De contaminar al ser humano, de forma directa o de forma indirecta en esa parte. Aquí les muestro la fotografía, esta es la fotografía cómo se ve de un cisticercoide, ¿cierto? Así se ve, y así se ve en la práctica también, ¿no? En la práctica tenemos cisticercoide que corresponde al Immunolepis nana, esa parte. ¿Y cuál es la alteración que produce en el ser humano? Eso va a depender de la cantidad de parásitos adultos, ¿no? Así es. Y también va a depender cuando hay invasión de larvas cisticercoides en el ser humano. ¿Y cómo se manifiesta? La mayoría son asintomáticos, no hay molestias. En cambio, en otros sí hay también molestias, pero no son específicos, ¿no? Sino puede estar asociado a otras molestias, como cuál hay pues problemas de flatulencia, diarrea, de gases, hay un dolor abdominal, pero nada que nos señala que se deba a este tipo de parásitos, esa parte. Pero eso es lo que se muestra en nuestra población. El diagnóstico es aparentemente sencillo. Se obtiene la muestra de los pacientes con sospecha de este parásito, se colorea con el Lugol, ¿no? Y aquí está forma ovalada, y se busca si tienen aquí estos elementos, los polos opuestos, para ver la presencia de estos flagelos. Eso lo hace. Diagnóstico de este parásito en esta parte. ¿Y cómo prevenimos esto? Es decir, la población debe evitar, ¿no? El fecalismo a campo abierto. Eso no. Pero claro, hay zonas donde no tienen los de deposición, hacen campo abierto en esa parte. También, de alguna forma, se tiene que prever, ¿no? Que los que manejan la venta de alimentos, ¿no es cierto? Por los mercados, ¿no? Tratar de que ellos pues tengan un control parasitológico, ¿cierto? Y no contaminen, ¿no? A las comidas que están preparando con los huevos de este parásito. La higiene personal, esto es en todos los parásitos,
¿cierto? Principalmente el lavado de manos, esa parte, ¿no? Evitar la presencia de los artrópodos. ¿Cuál es el tribolium confuso en los alimentos? ¿Dónde se encuentran? En los granos. Como le mencionaba hace un momento acá, ¿no? Es esto. Es el género tribolio, esa parte. Es un hospedero intermediario. Por eso que aquí hay que tratar de que no debe haber los alimentos. Aquí les muestro una fotografía de un tribolio, ¿no? El gorgojo tribolio dice es una principal amenaza a las empresas procesadoras de harinas, esa parte. Entonces, estos pueden encontrarse, ¿no? Encontrarse en los alimentos, esa parte. Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Para que otras personas no se puedan adquirir este parásito, esta parte. Bien, otra tenia pequeña. ¿Cuál es? La Heminolepis diminuta. ¿Cierto? Llega hasta los 60 centímetros. ¿Cierto? Aquí está el escólex, el cuello. Todo esto corresponde, ¿no? A la estróbila. Primero los prótigos inmaduros, maduros y al final los grávidos. Bueno, como esto ya se explicó, ¿cierto? Cuando se llama maduros, inmaduros y grávidos, ¿verdad? Esa parte. Tiene 4 ventosas, no tiene ganchos. Eso lo diferencia. Esto es el escólex. Tiene 4 ventosas, pero no tiene ganchos en esa parte. Eso tal vez tener en cuenta, ¿no? Porque hay varios estudios, como hemos visto, por ejemplo, que tienen ventosas, pero tienen ganchos en esa parte. Entonces, en el caso de la morfología de Heminolepis diminuta, el cuello, como en todos esto es el cuello, una porción milimétrica que tiene una capacidad de generar, ¿no? Todo el resto de prolótidos en esta parte. Le muestro acá los prolótidos grávidos. Todo esto son el útero, ¿ya? Con gran cantidad de huevos. Cada segmento es un prolótido. Dentro de ellos están los prolótidos, ¿no? Llenos de huevos en esa parte. Y esto es la forma de huevo, circular, ¿cierto? Tiene el embrión sacanto, pero aquí sí no tiene esas prominencias mamelonadas, tampoco tiene los flagelos, como se veía en el caso de la Heminolepis nana. No tiene acá esa parte. Entonces, es una diferencia, ¿no? Entonces, si queremos diferenciar entre huevos de Heminolepis nana y de la diminuta, es eso, ¿no? Viendo la forma y buscando si tiene o no tiene la presencia de los flagelos polares. Como aquí no lo tiene. Eso lo identifica como que es un huevo de el prolótido de este parásito. El ciclo biológico de Heminolepis diminuta es también bastante sencillo, pero donde interviene. ¿Quiénes intervienen? Los roedores, las ratas y ratones. Esa parte. Huésped definitivo es esa parte, ¿no? El ser humano elimina con su deposición los huevos. Esta parte. Estos huevos son ingeridos por los artrópodos. ¿De quiénes? De las pulgas, del tribolio, que hace un momento hemos visto, de los escarabajos y las cucarachas. Estos insectos ingieren los huevos y en su interior se forma la larva cisticercoide. Es esto, ¿no? Estos son los insectos, ¿cierto? Y en su interior se forma la larva cisticercoide. Es decir, el ser humano elimina huevos, ¿cierto? Es increíble huésped intermediario. ¿Quiénes son los intermediarios? Son los larvados adultos de pulgas, gorgojos, escarabajos y cucarachas.
En ellos se penetra y si en ellos se forma, en estos se forma el citicercoide. Ahí se forma en ellos, en esa parte. Luego el ser humano ingiere los alimentos, ¿no? Entonces, no ingiere huevo, sino ingiere, ¿no?, todos estos artrópodos de manera accidental y en su interior se forma el adulto. Entonces, el escólex y el adulto, primero el escólex, aquí se ve el escólex, se ve el adulto, se ve en esta parte. Y el huésped efectivo es, por supuesto, accidental, es el ser humano. Entonces, el ser humano, porque el ser humano ingiere estos alimentos, ¿no?, como unos alimentos que están contaminados, ¿no?, por estos. Los seres humanos pueden infectarse accidentalmente al ingerir sus artrópodos que contienen el cisticercoide, que se encuentran en los alimentos o directamente del medio ambiente. Esa parte, ¿no? Y en el intestino delgado, escolexifica en la mucosa intestinal. Luego se inicia el desarrollo adulto en esa parte. Esto es en relación a la hemidolepis diminuta en esta parte, ¿no? Entonces, en este caso, como en el caso anterior, interviene la presencia de roedores. Por ejemplo, acá interviene este roedor, interviene acá. Y la Epidolepis nana también, ¿no?, intervienen los roedores. Intervienen también insectos en esa parte. Entonces, de ahí entonces uno infiere, ¿no? Si uno no quiere tener pacientes, ¿no?, con infecciones de estos tenias, pues hay que tratar de controlar a los roedores y también tratar de controlar a los insectos que estamos mencionando. Entonces, de esta forma, entonces vamos a evitar esta parasitosis, esta parte. De nuevo, dice, en relación a la actividad de parásitos adultos, la patogenia, ¿no? O sea, el daño que produce la persona en relación a los adultos y a los citicercoides que se encuentran también en las personas. Por lo general son asintomáticos, ¿no? Los huevos son materia fecal, ¿cierto? Son ovalados, ¿cierto? Así, de esta forma. Tiene una pared externa, ¿cierto? Como hemos mencionado, aquí no tiene los filamentos, no tiene los flagelos. Eso lo diferencia, ¿cierto?, del el otro parásito. ¿Y cómo controlamos? Pues eliminar los roedores, ¿no?, y también los artrópodos en esta parte. Si uno hace el control de estos elementos, roedores, artrópodos, entonces tampoco va a seguir su curso evolutivo esa parte. Todo eso es en relación a la Hymenopteris diminuta, esa parte. Y finalmente tenemos otro, que es otro que son el Dipylidium canino, que también es un cesto de esa parte. Este es otro parásito, ¿no?, canino. La morfología de esto es muy interesante. Es un cesto que compromete principalmente a perros y gatos. Ese es su principal huésped, perros y gatos. ¿Cómo se ve? Tiene esta configuración, ¿no?, una extensión que llega hasta los 70 centímetros, esa parte. El escólex, los prótidos inmaduros, los maduros y los grávidos. Es esa parte, ¿cierto? Así es. Y el escólex tiene esta configuración. Tiene de forma triangular, tiene 4 ventosas, un rostelo que se retrae, ¿no?, que se extiende, que se retrae, con 3 a 7
coronas de ganchos, esa parte. El cuello que está por aquí es también una capacidad generatriz. Como hemos visto en otras tenias, el cuello es donde se genera, ¿no?, todos los demás próteos, maduros y graves. Ahí se va generando esa parte. Entonces, esto recordar, ¿no? Es un cesto de perros y gatos en esa parte. Eh, ¿Cómo se ve?, ¿no? Ya hemos mencionado, tiene, esto es la estróbila, tiene próteos maduros, y en los inmaduros no se aprecia sistema de reproducción, y lo maduro sí ya hace evidencia los sistemas de reproducción genital masculino y femenino. En los labios ya más bien se aprecia el útero lleno de huevos, esa parte. Lo comparan como que si fuese una pepa de zapallo o de melón, ¿no?, la forma de los proteogravios, esa parte. Eh, los proteogravios se desprenden, ¿no?, así de forma individual o por grupos, y son expulsados en las heces de los animales. ¿Y de quiénes animales? Ya hemos mencionado, de perros y gatos, en esa parte. Eh, o pueden también espontáneamente salir y reptar forzando el esfínter anal. Entonces, ojo con esto, ¿no? O sea, los animales, perros y gatos, que tienen este parásito, los últimos segmentos protogravios se pueden desprender, ¿cierto?, y salir por el esfínter anal y mantenerse en la región perianal. Por ejemplo, el perro y gato tiene ahí pelos, tiene pelos. Entonces, estos pueden quedarse impregnados, pueden quedarse fijos hacia los pelos, ¿no?, que se encuentra en la región la región perianal de estos animales, en esta parte. Eh, esto es un prótido grávido, de la forma, gran cantidad de cápsulas ovígeras. ¿Por qué el nombre? Porque los huevos no están así de forma individual, sino todos ellos están agrupados así. Dentro de ellos están los huevos. Y todo este elemento lo consideran cápsula ovígera, que contiene gran cantidad de huevos, esa parte. Todos los animales eliminan con su materia fecal estas cápsulas ovígeras, y después de haber eliminado, ya sea en la pelusa o en el suelo, se rompe la parte de la cápsula y dejan libertad a los huevos, esa parte. ¿Cómo son? Son esféricos, la corteza es delgada y contiene un embrión hexacanto. Como ahora hemos visto, ¿no?, en las tenias, el huevo, todos tienen el embrión hexacanto, ¿no?, como parte de su configuración de los huevos en esta parte. Bien, eso en cuanto se refiere entonces a la morfología de los huevos. Ahora, ¿cómo es que se transmite al ser humano? Esto ya hemos mencionado hace un momento. Los hospederos definitivos son los perros y gatos. Ellos son los hospederos definitivos, los perros y gatos, ¿cierto? ¿Y cómo ellos se pueden infectar con este parásito? Ellos pueden ingerir pulgas ¿cierto?, las pulgas denominados, ¿cuáles son? Recuerden que vimos en la práctica, ¿no?, el Pterocephalidis canis desde el perro y el Felis desde el gato. Entonces, ellos pueden ingerir las pulgas, que en dicha pulga se encuentran los cistes ricoides. Aquí se encuentran los cistes ricoides, esa parte. Luego sigue todo un proceso en el perro y gato, ¿no es cierto? En el intestino se forma el adulto, y los perros y gatos
perros o gatos van a eliminar los prótidos grávidos y también la cápsula ovígera, y en el medio ambiente dejan en libertad pues a los huevos, ¿cierto? Y, y estos se van a ser ingeridos por la larva de las pulgas. Estos huevos son ingeridos por la larva de las pulgas. Dentro de la larva se convierte en citocercoide. Dentro de la larva sigue su proceso de maduración hasta adulto y se mantiene la morfología y la viabilidad del citocercoide en el adulto. Se mantiene. Entonces así sigue el ciclo evolutivo, ¿no? Los perros y gatos ingieren la pulga con cercoides, esto se elimina los huevos en la cápsula ovígera, estos son digeridos por la larva de las pulgas, ¿no? Y la larva sigue su desarrollo, sigue su crecimiento, se convierte en adulto, pero mantiene la larva citocercoide, se mantiene ahí en esa parte. Pero también podría darse el caso que el ser humano puede ingerir pulgas, ¿no? Con estos citocercoides de manera accidental. Las pulgas pues no son alimento, ¿no?, para el ser humano, pero de manera accidental lo puede hacer. Esa parte. Pero aún más ustedes recuerdan, ¿no?, que habíamos dicho que estos son los definitivos, son los perros y gatos. En esa parte, ¿no es cierto? Eh, y a veces en el perro y gato se queda, ¿no? Se queda adherido en el pelo de la región perianal, los huevos. Esa, en esa parte. Entonces, eso hay que tener en cuenta en esa parte. Entonces, el ser humano puede ingerir de manera accidental estas pulgas que contienen el citocercoide y se lleva a cabo la formación del adulto en el intestino del ser humano, esa parte. Entonces, esta es la forma como se lleva. Entonces, este parásito del tripirium canino es principalmente de perros y gatos, principalmente, pero de manera accidental puede también al ser humano enfermarse. Pero ¿en qué ser humano se ve más en los niños? Porque los niños están más, ¿no?, más pegados a los perros y gatos, con ellos juega más, con ellos sale más, ¿no? En cambio, el adulto no es tanto. El adulto puede al perro pasearlo por el jardín, por el parque, pero los niños sí están más pegados, juegan más con estos animalitos en esa parte. Por eso aquí se menciona, ¿no? En personas adultas es raro la infección, porque ellos no están muy pegados a los animales. Los niños sí, por lo que les acabo de decir, ¿no? Juegan con los gatos y los perros. Bueno, claro, si el perro y el gato están desparasitados, no hay problema en esa parte. Por lo general son asintomáticos, no tienen molestia, pero pueden a veces espontáneamente eliminar prolótigos grávidos, ¿no?, espontáneamente. Así como se mencionó en el caso de la Taenia saginata, también aquí los niños pueden eliminar espontáneamente, sin su deposición, ¿cierto?, los prolótigos graves aparte. ¿Y cómo se ve? Todo esto se llama cápsula ovígera. Y dentro de ellos se encuentran los huevos. Entonces, cuando uno estudia a estos pacientes, la muestra que traen, se ve esta configuración que se llama cápsula ovígera y ahí están los huevos, esa parte. ¿Qué hacemos para que esto de alguna forma se controle? Evitar que los niños jueguen con animales, con pulgas.
evitar esa parte. Y lo otro también, por supuesto, si hay en casa de mascotas, tratar que la mascota pues sea evaluada de forma periódica por el médico veterinario para desparasitarlo. Entonces, así ya tratamos de evitar, ¿no?, que estos niños puedan contaminarse con este parásito, esa parte. Aquí les muestro un estudio que hicieron, este es un estudio que hicieron en Chile, ¿no? Que hicieron en Chile, ¿no es cierto? Eh, y son bebés, todos ellos tienen meses, ¿no?, de edad, 2 meses, 13 meses, todos ellos. La mayoría no tenía mayor molestia, otros tenían un poco de diarrea, irritables, no dormían bien, ¿cierto? El abdomen distendido, en esa parte, ¿no? Y, en el estudio que hicieron es que eh, esto, ¿no?, encontraron en su ropa interior prolótidos, ¿cierto? ¿No?, de Pilidium canino. Prolótidos, 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 ¿cierto? En todos ellos había prolótidos. Pues acá dice prolótidos juntamente con la deposición, prolótidos móviles, esa parte. Entonces, por eso yo hace un momento le mencionaba, ¿no? En estos casos puede también el paciente eliminar prolótidos, parte, como ellos demuestran en este estudio que hicieron, ¿no? Y vean, son bebés, en el mes que se presentó esta parte. En el artículo no mencionan, ¿cierto?, si estos bebés son, cuál es su ubicación, sus condiciones socioeconómicas, no mencionan en el artículo, pero ahí les dejo para que ustedes puedan revisar en esta parte, ¿no? Por eso que aquí hemos mencionado, ¿no? En adultos es raro, pero en niños sí puede ser, ¿no? A veces pueden eliminar plótidos grávidos, ¿cierto? Así es. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Que la materia fecal, averiguamos la presencia de cápsula ovígera o huevos ya de manera independiente en esa parte. Muy bien, eso es todo lo que les quería hoy, esta mañana comentar en relación a las tenias llamadas grandes y también a las tenias llamadas pequeñas. A todos ustedes, muchas gracias, en especial a usted que me ha apoyado con la grabación. Gracias. Muchas gracias.